Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un placer para nosotros compartir con ustedes este ratito de la noche por más de 25 años de manera continua, y abrazos como de costumbre a todos los que nos sintonizan en nuestro hermoso e inagotable país, la República Dominicana, y en el resto del mundo. Señor Benito Cruz y Valdés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Atahualpa. Buenas noches al país y al mundo. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y permitirnos siempre este momentito en el que tratamos de llevar alguna información, de analizar algunos temas. Hoy es el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Todo esto lo hemos hablado en el día de ayer, estuvimos hablando acerca de esto. Más adelante estaremos hablando también de la marcha caravana que se realizó hoy en Santiago en la cabeza del Padre Nino para, bueno... ¿Cómo se celebró la marcha en la cabeza del Padre Nino? ¿O a la cabeza? A la cabeza del Padre Nino. No, la cabeza del Padre Nino. O a la cabeza el Padre Nino. El Padre Nino estaba así. Porque yo entendí que usted dijo que la cabeza, que la marcha se había hecho en la cabeza del Padre Nino. Sí, la verdad que muchos vehículos, era una especie como de marcha en ruta. Yo traté de evitar una versión original de una marcha vehicular. Yo traté de evitarla, pero como quiera me tocó mi pedacito esta mañana de esta ruta, pero también gracias a Dios la DGCET estaba organizando todo el movimiento y nos permitió después pasar. Pero también, aparte de todo esto, alguien a quien también usted admira mucho, hoy es el aniversario 173 del nacimiento de José Martí. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca y aquel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. De los versos sencillos de José Martí. Sí, señor, y que están como... El apóstol de las Américas. ¿Usted sabía que le decían así? No sabía que le decían el apóstol de las Américas. Señores, un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Que a propósito de Cuba, Benito y amables amigos, hoy leía la columna de Inés Aispun, una pluma excelente, periodista española aplatanada y dominicanizada ya en nuestro país, y fue directora del periódico Diario Libre, hablando justamente de Cuba. Y fíjese algo, a partir de los años del 89, con la caída del muro de Berlín, nosotros éramos de los que teníamos la impresión de que por el recurso humano que la Revolución Cubana había formado, sustentado en la educación y la preparación profesional del ciudadano cubano, y que todavía en ese momento la infraestructura de Cuba no estaba tan deteriorada, aunque ya iba en camino de deteriorarse. Siempre se albergó la aprensión de que si en algún momento Cuba se abría al mundo, uno de los países que mayor podría tener impacto por esa apertura era la República Dominicana. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, precisamente porque Cuba tenía ese material humano preparado, sobre todo en el área de turismo. Cuba tenía infraestructura hotelera bien manejada por cadenas españolas,
y tenía los atractivos de la historia, el atractivo de la misma revolución, los atractivos de sol y playa y cultura. Y decíamos, y bueno, si Cuba se abre, la República Dominicana va a tener un competidor muy fuerte en el área de Centroamérica y el Caribe, con Cuba abierta. Sin embargo, coincido con la posición de Inés Ayspun en el día de hoy, porque ya Cuba se ha quedado tanto atrás, tan atrás, y el deterioro de sus infraestructuras ha sido tan grande, y la baja en la calidad de la educación, que también se ha sentido en los últimos 30 años en Cuba. Cuba ahora mismo no significaría una amenaza, aún con la caída de la dictadura que encabeza Díaz-Canel, que no tiene el liderazgo revolucionario de Fidel, el liderazgo de la Sierra Maestra, tal vez apenas queda Raúl y 2 o 3 generales más de aquella epopeya, pero habrá o ya hay gente en Cuba, o hubo gente en Cuba que no conoció otra forma de gobierno que no fuera la revolución que encabezó Fidel Castro. Toda una generación ha vivido y se ha formado bajo esa égida de la revolución. Pero miren las condiciones en que se encuentra Cuba. Habría que reconstruir totalmente La Habana. Las principales ciudades de las provincias principales de Cuba están en igual o peores condiciones. No hay una industria agrícola, no hay una industria de la construcción, no hay una industria tampoco turística, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzo en ese sentido, pero tampoco hay infraestructuras turísticas. El deporte, o sea, ahora mismo Cuba está que habría que hacerlo todo, como dice Inés Ayspun, y lógicamente lo que podría impactar es sobre la inversión que se recibe en República Dominicana, que es uno de los principales pilares del sostenimiento de la macroeconomía en términos de ingresos de divisas. Y lógicamente muchos capitales podrían ir a trabajar esa reconstrucción en Cuba. Pero ya no existe el temor de que aquella aprensión de los años 90, del principio de los 2000 y todavía en los años 80, que había esa aprensión de que si Cuba se abría, de que si con toda esa preparación y todo ese material humano que había preparado la revolución, que se dedicó a eso con una visión de educación, pues iba a ser un hueso duro de roer, sobre todo para la República Dominicana, que estaba trabajando el tema del turismo. Pero ya, bajo esas condiciones en que está Cuba, que eso es real, Sí. Eso no son imágenes de hace 30 años, no, son imágenes de ahora. Sí. Perdón. Esas imágenes hace un mes que se publicaron. Y eso es lo que uno ve cuando va a Cuba. Hay una parte que es muy linda, todavía el turismo guiado te lleva a ti a las atracciones históricas, pero realmente en términos de infraestructura Cuba se quedó muy atrás, y ya también la calidad de la educación, y aquellos que se formaron en principio bajo la dirección de la revolución, ya son personas que tienen 45, 50 años, 60, casi sin ningún otra visión que no sea la visión de la revolución. Y Díaz-Canel, como dice Inés Ayspun, en vez de inspirar respeto, lo que da lástima en los foros internacionales. Tarde o temprano ese país, ojalá que sea más temprano que tarde, va a tener que hacer el cambio. Va a tener que hacer el cambio. Antes porque tenían el apoyo de Rusia, usted recuerda. Pero también, ya no tiene nada, sí. O sea, ya no tiene ni aquel espíritu combativo que tenía la generación que te reitero que adoctrinó, porque esa es la palabra, adoctrinó la revolución cubana,
Ya ni eso existe, la gente ha perdido el espíritu. Sí. Para que ustedes vean lo que es una dictadura de más de 60 años, porque es una dictadura que quizás los primeros 30 años de la revolución pues se pudieron mostrar logros en el área de infraestructuras, de educación, de salud y deportes y desarrollo humano. Pero a partir de ahí, el empecinamiento y aparte del bloqueo criminal de Estados Unidos, muchos cuestionan que no es el bloqueo, que no es verdad, que sí señor, el bloqueo ahogó al pueblo cubano y lo tiene ahogado todavía, porque no es lo mismo usted comprar al vecino que tener que dar la vuelta al mundo para comprar cualquier repuesto de una maquinaria. Cuando se le dañan las maquinarias, usted tiene que acudir a mercados internacionales que son mucho más caros. Entonces todo eso hizo que poco a poco Cuba fuera quebrando. Y hoy Cuba es un país quebrado con una tragedia humana también. El problema eléctrico. Usted recuerda también de que todo. El turismo de salud de Cuba era impresionante. Hablar de deportes, Atahualpa, decían, si Cuba va a participar, ya. Bueno, pero para que ustedes vean cómo son las cosas. Así es. Mire, adelante, Benito. No, quería comentar. Pues eso fue un comentario al margen. Sí, yo sé, y es muy interesante porque y es como usted dice, ese bloqueo, ¿cuál es la necesidad ya en este momento? Cuando termine el gobierno ese que encabeza Canel, esos tigres van a buscar cómo sobrevivir y negociar y de alguna manera asegurar su futuro. Quien ha pagado los platos rotos del bloqueo ha sido el pueblo cubano. No son los de las élites de Raúl y de Fidel, no. Los que han pagado de verdad son los ciudadanos cubanos. Los de arriba tienen su propio supermercado, salones de belleza y cómo divertirse con mansiones también a su disposición. Pero hablemos de otra cosa. Bueno, mire, como dije al inicio del programa, hoy fue la marcha caravana en protección en el rechazo a la explotación minera de la cordillera septentrional y zonas de Puerto Plata. A esto hubo una intervención del padre Nino que quiero compartirla con usted y con todos nuestros televidentes para que entendamos cuál es la posición actual. No, al parecer, no van a ceder con respecto a este caso. ¿Falta alguien de la prensa? No. Así, no me mueva tanto. Hoy realizamos esta marcha caravana en favor de la Madre Tierra, concretamente en favor de la cordillera septentrional y la cordillera central, ambas amenazadas por los insaciables y codiciosos de riquezas materiales para luego guardarlas en los bancos. Contradicciones de la vida. La riqueza que está en la tierra, haciendo que la misma sea más productiva, la sacan para guardarlas en bancos. El ser humano parece haber perdido la cordura. Ellos nos hablan de que la minería es progreso, pero ¿progreso para quién? A nosotros, lo del campo, con la minería, solo nos queda la destrucción de nuestros conucos, la tumba de todos nuestros árboles, el envenenamiento de nuestras fuentes de agua, el desalojo de nuestras familias y la desaparición de nuestras comunidades. A eso llaman ellos progreso. Esta marcha caravana quiere ser la expresión de un profundo no a la minería en nuestra cordillera septentrional y en nuestra cordillera central. Vemos ya que los insaciables de riquezas, los ricos que solo piensan en el dinero, ya nos quieren destruir el país por todos los costados. El sur en San Juan,
el noroeste en Restauración y ahora el Cibao Norte en Santiago y Puerto Plata. Es hora de unirnos. Hacemos un llamado hoy a los dirigentes, sacerdotes y pastores del sur y de Restauración a que nos unamos, que tengamos aquí en San... Bueno, la verdad, Atahualpa, que uno siempre hace como 2 años o más o menos, que aquí hablábamos acerca del regreso al campo. Y ya no, ya lo que hablamos es de construcción, o sea, inclusive lo que comentamos es de que vamos a terminar comiendo arena y cemento, porque todo es en base a construcción, vamos destruyendo todo lo que tiene que ver con la foresta. Supuestamente muchos lugares, como los que hemos visto que aquí en Santiago convierten hasta en grandes malls, grandes edificaciones, no, que la foresta la vamos a dejar, la vamos a poner, vamos a mantenerlo, ¿no? Esto ha ido quedando atrás. Lamentablemente, nosotros hemos ido perdiendo lo que es todo lo que venía, que antes era todo traído de los campos, aquí mismo, uno hablar del Licey. Pero vamos a hablar de esto, Benito, vamos a hablar de esto, Benito, porque tú le andas huyendo a esto, tú le andas huyendo el tema este. O sea, te fuiste para la foresta citadina. No, yo voy a poner mi posición. Yo no voy a sintonizar con lo popular. No voy, como lo dije anoche y lo dije esta mañana, el asunto no es si se explota o no, que es un supuesto. Si se explota o no un yacimiento de oro, de plata, de tierra rara, de cobre. El asunto no es ese. El tema de la minería es un tema que va a ser un tema controversial porque muchos que en su vida no han sembrado una mata, no han subido a la cordillera central ni a la septentrional a un plan de reforestación. Este que está aquí sí. Y en muchas jornadas. Y conozco este país, muchos de los que hablan de protección de la foresta, que en su vida han sembrado, reitero, una matica. Y se ponen una camiseta de eso. No estoy hablando de padrenino ni nada de eso. Pero la minería de ahora, y no tengo nada que ver con los mineros ni nada de eso, la minería de ahora no es una minería como se hacía de manera artesanal antes. El problema no es explotar la riqueza, el problema es cómo se explota y cuál es el tipo de contrato que hace el Estado dominicano con las compañías mineras. Que las comunidades se empobrecen, que muchas veces el traslado de habitantes naturales de esas comunidades se ve afectado por la mafia que generalmente rodea eso. Todo eso es parte de la corrupción. Porque cuando se defiende la riqueza natural a través de una explotación minera que garantice el bienestar para los ciudadanos dominicanos, que le garantice ingresos justos a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, que sirva para desarrollarse, para crecer. Que el crecimiento no nos ha llegado, pero el problema no es el crecimiento, Benito. El problema es cómo hemos distribuido el crecimiento. Aquí a este país no le falta dinero. Este país es rico para hacer 3 repúblicas dominicanas, una encima de otra, porque no tenemos espacio para ampliarla. El problema ha sido de cómo hemos manejado esas concesiones. Usted tiene una riqueza extraordinaria. En Restauración se habla de una de las mayores minas de oro que hay, que se comparte con Haití. Y vamos a suponer que aparezca oro también en la cordillera septentrional, que aparezca oro o petróleo en Yamasá, que es la provincia de mayor concesión exploratoria que hay ahora mismo en la República Dominicana. Aquí hay, de las 32 provincias que tiene la República Dominicana, hay 17 provincias que están en exploración.
Entonces es bueno saber con qué usted tiene. Y si descubrimos algo que puede beneficiar a la República Dominicana y a sus ciudadanos, yo no creo que tengamos que hacer como lo planteaba en la noche de ayer. Vamos a morirnos de hambre, pero vamos a morirnos protegiendo el oro, que tarde o temprano alguien vendrá y se lo va a llevar. Lo que hay es que negociar bien negociado y que no quede ese pasivo ambiental tan crudo y tan grosero que hemos recibido a través de las explotaciones mineras. Pero no es solo por la explotación minera, es por cómo negociamos aquí con las compañías mineras del mundo, que vienen, claro, ¿a qué vienen? A buscar dinero, a buscar ganancias. A encontrar indios. A sacar cosas y nos tratan como indios. Nos han tratado como indios. Exacto. Y hemos actuado como indios. Exactamente. Entonces el problema no son las riquezas. ¿Usted sabe cuál es el miedo mío, Atahualpa? Que si seguimos como vamos a terminar importando todo. Porque no vamos a tener tierra para sembrar, eso para no cultivar. Eso no va a pasar. Aquí lo que hay que, señores, aquí lo que debemos tener es un gobierno del Estado que realmente se preocupe por la protección del ciudadano y por el desarrollo del ciudadano dominicano y por la explotación racional de las riquezas. Este país es un país bendito de todo, señores, en 48.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos un mini continente aquí, desde una temperatura bajo cero hasta un desierto en las dunas de Baní, desde un clima extremadamente árido en la parte sur de esos 48.000 kilómetros cuadrados, hasta valles tan fértiles como el Valle de Constancia y el Valle del Cibao y el Valle de la Vega Real. Tenemos todo tipo de tierra, tenemos todo tipo de minerales, hasta tierras raras tenemos. Entonces tenemos todo eso y somos un país que no hemos alcanzado el desarrollo. ¿Dónde ha estado el problema? En la administración o en las administraciones que hemos tenido y la poca visión futurista que hemos tenido y la poca protección de los recursos de nuestro país. Aquí hay que hacer un homenaje a Joaquín Balaguer, que fue el primero que pensó en la protección del medio ambiente, en la protección de lo que es la foresta y el desarrollo de la agricultura. Fue Joaquín Balaguer. Y luego aquel famoso plan, que hay que reconocerlo también, en el primer gobierno de Leonel Fernández, el plan de Quisqueya Verde, que se sembró todo el corredor de la autopista Duarte hasta Santo Domingo, y se hizo un plan verdadero de reforestación, pero se echó al olvido. Sí, como todo. Entonces, bien la marcha, todo está bien, pero debemos saber lo que tenemos. Este país es tan bueno y produce tantas cosas, como usted dice, que imagínense, tenemos cuántos años soportando políticos acabando con nuestro país. No, este país tiene 500 años que lo han estado saqueando y no han podido acabar con él. Sí. 500 años robándole, sí, y no han podido acabar con él. Esto es un país bendito. Aquí vive Dios. Lástima que esté habitado. Vamos a la pausa y venimos en el próximo segmento.